Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gracias por estar ahí esta noche para un momento más de estudio bíblico, de este tiempo que nos encanta. Me imagino que a usted también le encanta conocer de Dios. De hecho, la Biblia dice que una de las cosas en las que deberíamos jactarnos es en conocer al Señor. Así que deberíamos todos nosotros día a día buscar el conocimiento de Dios en su palabra. Esta noche estamos contentos de comenzar una serie nueva, una serie que quizás va de alguna manera a causar en algunas personas un poquito de incomodidad. Pero si usted es de esas personas que mientras me escucha esta noche y las noches siguientes en esta serie de estudio bíblico de día miércoles, le ruego por favor no apague el televisor, no se salga de la transmisión en vivo, manténgase ahí, abra su mente y a la luz de la palabra deje que el Espíritu Santo le guíe a toda la verdad. Así que antes de juzgarme de manera definitiva como un hereje o un incitador a la rebelión, escúcheme, termíneme de escuchar antes de sacar una conclusión precipitada. La serie que que vamos a comenzar esta noche se llama El Evangelio según el Diablo. Y quiero comenzar esta noche leyendo un versículo de la Biblia que está en el capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1, la Biblia dice estas palabras: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Leo una vez más, Génesis 3:1. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Me interesa la primera parte de este texto, esa pregunta que hace el diablo, se la hace a Eva en ese momento. ¿Con que Dios os ha dicho? En innumerables ocasiones ya les he dicho yo que todos los problemas de la humanidad comenzaron en el capítulo 3 del libro de Génesis. Ese capítulo narra la caída de Adán y Eva, la caída de nuestros padres originales, y la Biblia dice que la caída de ellos también fue nuestra caída. Al pecar ellos, pecaron en nombre de toda nuestra raza. Y por eso es que cuando todos nosotros nacemos en esta tierra, venimos marcados con la tendencia a hacer el mal por ese pecado, el pecado original. Así que todo lo malo que nos ha pasado y todo lo malo que, mejor dicho, le ha pasado al mundo, guerras, la devaluación de los valores morales, el destrozo del concepto de Dios sobre la familia, las enfermedades como el COVID-19 y bueno, todos los males, los desastres naturales, el desgaste o el mal funcionamiento de nuestro medio ambiente, todos los males que hoy aquejan a nuestra raza humana comenzaron en el capítulo 3 del libro de Génesis. Comenzaron el día en que la mujer y el hombre decidieron desobedecer a Dios. Él les había advertido acerca de eso, pero el día en que tuvieron que enfrentar su decisión, decidieron irse del lado del mal. Como dijo alguien en una película, o como es popular en una película, se fueron al lado oscuro de la fuerza. Así que la pregunta que el diablo le hace a Eva, ese bendito día, ese día en que Eva está en el huerto, camina por el huerto y entonces se encuentra al diablo, que en ese momento se le presenta a ella como una serpiente. Me llama la atención que Eva no se asusta de que la serpiente le hable. Quiere decir entonces que era muy común en ese entonces que los animales hablasen. Ese es tema para otro día. Pero la pregunta que la serpiente, que el diablo le hace a Eva es: ¿con que Dios os ha dicho? Y aquí hay algo que quiero que usted sepa. No solo era una pregunta, era una declaración. Era una declaración de guerra.
Y quiero decirle, para continuar, que antes de la muerte fue el mentiroso. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que la muerte entró por el pecado al mundo. El pecado le abrió la puerta a la muerte en esta tierra. Me parece a mí que entre el diablo y la muerte hubo una asociación por conveniencia. La muerte quería entrar y destrozar esta creación de Dios y usó al diablo para que le abriese la puerta. El diablo tenía la capacidad, la virtud, entre comillas, de poder engañar a esta creación, y lo logró. Y cuando el hombre y la mujer pecaron, la puerta se abrió. Esa puerta se llama el pecado. Y por el pecado entró la muerte al mundo. Pero antes entonces de la muerte fue el mentiroso. Y esta mentira comenzó con esta pregunta que le estoy diciendo esta noche. Pero como ya le dije, esto es más que una pregunta, es una declaración. Una declaración donde él está afirmando que Dios no sabe lo que dijo. De hecho, luego hace la aclaración y dice que realmente Dios lo que está haciendo es ocultándoles la verdad a ellos. Dios les está engañando. Dios no les dijo la verdad. Ahora, pero cuando llegó a decirles eso, la pregunta original fue, ¿con qué Dios les dijo? Esa fue la pregunta que comenzó todo este desastre. Así que la primera declaración negativa del diablo acerca de la integridad de Dios no fue en el momento que les dijo, Dios lo que no quiere es que ustedes coman de este huerto o de este fruto, porque al comer de este fruto ustedes serán como Él. Dios les ha mentido. No fue que así comenzó el engaño. Así continuó. Pero el principio, el origen de todo fue con que Dios les ha dicho. ¿Cuál era el objetivo del diablo con esa pregunta? Pues el objetivo era infectar a la raza humana con el virus destructivo de la duda. Así que antes de la muerte, antes que la muerte apareciera en esta tierra, vino la mentira que preparó el camino para que la muerte entrara. Así que antes de la muerte fue el mentiroso. Pero antes de esa mentira, hay que analizar muy bien cómo es que este ser de luz, Bel le llaman algunos, la Biblia le llama el querubín lucero, cómo es que este ser angelical que la Biblia dice que era el sello de la perfección, cómo es posible que él se pasara también antes que Adán y Eva, se pasara al lado oscuro de la fuerza, que él se pasara al lado de las tinieblas? ¿Cómo es posible que él realmente pensara en poner su trono junto al trono de Dios? ¿Cómo es posible que él pensara desafiar a Dios mismo? Así que antes de la mentira vino el mentiroso, y suponemos que el mentiroso, que es el diablo, que es el padre de la mentira, dice la Biblia, suponemos que él vino del cielo y que sus mentiras fueron las que provocaron que él fuera expulsado del cielo. La primera mentira del diablo no fue aquí con Eva y con Adán. La primera mentira del diablo quizás ocurrió siglos o milenios antes de esa mentira aquí en la tierra. Él comenzó a mentir, él comenzó a engañar y empezó a engañar a otros seres angelicales y empezó a engañar a todos aquellos que estaban bajo su dominio, bajo su gobierno. Quiero hacer una pausa aquí con esto. Mire, hay toda una historia que la Biblia nos cuenta en varios versículos de ella y que hay que saber juntarlos para armar como un rompecabezas que, una vez armado, nos cuenta la historia del mentiroso antes de su primera mentira. La historia del diablo antes de ser el diablo. Y esta historia suya, la historia del diablo, está llena de tanto misterio y
Y esta historia misteriosa del mentiroso ha ocupado mi mente en las últimas semanas. Y he pasado horas enteras y incluso días enteros pensando en la historia del mentiroso. Tanto así que voy a hacerles un anuncio. Aquí voy a hacer un paréntesis. En el mes de diciembre voy a comenzar a dictar una serie de conferencias presenciales. Voy a llamarle a esa serie de conferencias los X-Files o los archivos secretos. Los archivos secretos de la Biblia, todo aquello que nadie te ha querido contar. Y estamos buscando un hotel, un restaurante, porque el costo de la entrada de estas conferencias presenciales va a incluir una cena y el material escrito, que es una especie de borrador de un libro que estoy escribiendo. Así que el libro que estoy escribiendo se llama La cara del querubín y trata precisamente de la historia de el querubín lucero antes de convertirse en el diablo y todo lo que pasó después de eso. Esta serie de conferencias que incluirá una cena y música especial y bueno, el material que ya les estoy diciendo que va a ir incluido en el costo, serán conferencias abiertas para todos los que quieran llegar, no solamente para gente del Ministerio Vida Internacional, sino para todos los que quieran llegar, pero el cupo va a ser limitado. Y una de las cosas que les quiero asegurar es que quiero que la puerta esté abierta para todos los miembros de cualquier iglesia cristiana y de cualquier otra religión. Estas conferencias no serán transmitidas a través de ningún medio, ninguna red social. No vamos a transmitir estas conferencias por ninguna red social, por ningún medio. Y esta serie de conferencias no serán predicadas en nuestra iglesia, no serán predicadas en ninguna otra parte, solamente en estas series de conferencias que voy a dar, que se llaman los archivos secretos de la Biblia, todo aquello que nadie te ha querido contar. Así que esté pendiente porque en los próximos días voy a darle más información acerca del lugar específicamente y del costo, que estamos tratando de que no tenga un costo inalcanzable. Pues ustedes que me conocen saben que no me gusta cobrar por los eventos que hacemos. Pero este será un evento diferente porque queremos que sea una cosa bonita, agradable y a la vez no muy, ¿cómo le digo? Que no sea un evento donde esté llenísimo de gente, ¿no? Por eso le digo que el cupo va a ser limitado. Le voy a dar más detalles al respecto en los próximos días. Ok, continuemos. Así que en el amanecer de esta nueva creación de Dios en esta tierra, apareció el mentiroso. Cuando el diablo aparece aquí en la tierra, él lleva siglos, milenios de existir. Y él, para vengarse de Dios, voy a pensarlo de esta manera, para vengarse de Dios y por lo que Dios le había hecho a causa de su pecado, de expulsarlo de sus dominios, y como él no puede hacerle nada a Dios de manera directa, entonces se fue contra su creación, se fue contra sus hijos originales. Los hijos originales de Dios en esta tierra, Adán y Eva. La Biblia dice que Adán era un hijo de Dios. Así que ocurre esto. Génesis capítulo 3, versículo 1, otra vez, volvamos a leerlo. ¿Cómo comienza el engaño? Fíjese que dice Génesis capítulo 3, versículo 1, la primera parte del versículo comienza así diciendo: la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. La serpiente era más astuta, incluyendo más astuta que Eva. Definitivamente que sí. No estoy diciendo que Eva era una tonta, jamás. Adán era un tonto, no, jamás. Es más, creo yo que los primeros seres humanos tenían habilidades que nosotros no tenemos hoy. Yo creo que los primeros humanos tenían capacidades que nosotros hemos perdido.
Después del pecado, nuestros cuerpos se devaluaron, nuestras almas se devaluaron y quedamos con funciones básicas, muy básicas. Esta es una enseñanza para otro día, pero no estoy llamando tonta a Eva, estoy diciendo lo que la Biblia dice, que la serpiente era más astuta que todos ellos. Y como la serpiente era astuta, ella sabía que no podía bombardear a la primera pareja con una herejía directa. El diablo no podía venir y atacar la integridad de Dios de manera directa delante de ellos. Él tenía que usar astucia para poderlos convencer. Y entonces continúa diciendo el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Y allí está la primera semilla de duda. Fue allí donde el diablo plantó la primera semilla de la duda en el mundo. Hasta ese momento, Adán y Eva no se habían planteado el pensamiento siquiera de, ¿es esto verdad? ¿Es esto así? Hasta que apareció el diablo, el mentiroso en el huerto, diciéndoles, es posible que lo que ustedes sepan de Dios no sea la verdad. Y como usted sabrá, y como en este momento usted estará pensando, ese pensamiento sigue hasta el día de hoy. Es el pensamiento que vemos en los nuevos pensamientos filosóficos, es la idea que vemos en los nuevos postulados psicológicos, es el pensamiento que vemos en la sociología, en la política y en la nueva religión. La nueva era está permeando las redes sociales y la gente hoy, sin darse cuenta, publica cosas que no son ciertas. Hay una mezcla, un sincretismo de ideas religiosas mezcladas con esto que le llaman el progresismo moral de la sociedad, y encontramos a gente, incluso gente muy inteligente, gente que ha estudiado mucho, publicando cosas acerca de Dios, de la fe, acerca de la Biblia, sin realmente saber si eso es verdad. No se acercan a indagar. ¿Sabe que hay mucha gente que me dice, la Biblia, pastor, yo no creo en la Biblia del todo, porque la Biblia tiene errores? Y yo me he atrevido a preguntarle a las personas que me dicen eso, ¿podrías decirme? ¿Podrías citarme cuáles son los errores que tiene la Biblia? Y la verdad es que ninguna de esas personas puede señalarme los errores que tiene la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque somos como pericos, repetimos lo que hemos oído en otros lados. Y hay gente repitiendo mentiras acerca de Dios y acerca de la Biblia, y lo dicen con tanta seguridad, como si realmente les constara y supieran. Pero cuando indagamos en la causa, mejor dicho, cuando indagamos en las razones del por qué dicen eso, no saben responder. ¿Por qué ellos están repitiendo esas mentiras? Porque al decir esas mentiras, ellos están tratando de autoconvencerse de que eso es así. ¿Para qué? Para vivir su vida en esta tierra como les pega su santísima y regalada gana. Porque si Dios no es lo que nos han dicho, entonces ¿para qué creer en Él? ¿Para qué obedecer sus mandamientos? ¿Para qué respetar los códigos morales? Es una idea triste, es esto lo que está pasando en el mundo. ¿Y dónde comenzó esto? En Edén, en Génesis 3, con la primera mentira. ¿Cuál? Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y como le dije, ahí está la primera semilla de la duda que se plantó en la tierra, con que Dios les ha dicho. ¿Sabe qué quería decir el diablo con esa pregunta? Esa pregunta, ¿con que Dios les ha dicho eso? ¿Con que Dios les dijo? Mire, ni siquiera a Eva le había dicho nada, absolutamente nada en ese momento. Y él sale con esta pregunta, que no es una pregunta, es una aseveración. El diablo está con esta pregunta, insinuándole a Eva que Dios podría estar equivocado. Él está con esta pregunta insinuándole a Eva que Dios podría realmente no ser tan bueno y estarles ocultando información
para su beneficio. Con esta pregunta el diablo le está insinuando a Eva que Dios podría no saber todo en realidad. Con esta pregunta el diablo le está insinuando a Eva que Dios les ha mentido para mantenerlos controlados. Y otra vez volvemos a la idea popular de este tiempo. La religión nos ha mentido, la iglesia cristiana nos ha mentido, la Biblia es una mentira y nos han metido esa mentira para tenernos controlados. Es la misma idea diabólica de Génesis capítulo 3, la misma idea que destruyó a los primeros seres humanos. Así que desde entonces hasta el día de hoy, el mentiroso con su gran astucia continúa engañando a los seres humanos, incluso a los seres humanos que han creído en Dios. El diablo los engaña, incluso a aquellos que les sirven a Dios. De hecho, la Biblia dice que en los últimos días el poder engañoso del diablo abarcará incluso a los escogidos de Dios. Así que en este día también no solamente la gente no creyente, sino los que han creído, sino los que son cristianos, los que siguen a Dios, los que aman a Jesús, también caen en este engaño, en esta trampa. Y empiezan también a dudar de Dios, dudar de su palabra, dudar de la integridad de Dios y pensar: ¿qué tal si Dios nos ha engañado? ¿Qué tal si lo que dice Dios no es la verdad? Así que el diablo es un experto en engaño. Él toma una verdad y la degenera. Él toma una verdad y trabaja en ella y la denigra y luego te la da para que te la comas. Y la tragamos, y eso comienza a producir efectos en nuestra mente, en nuestras emociones y luego en nuestras acciones. Porque toda acción, sea buena o mala, se lo he dicho en otras ocasiones, comienza con un pensamiento. Malos pensamientos producen malos sentimientos y malos sentimientos producen malas acciones. Así que la buena o la mala conducta de los seres humanos primero comenzó siendo un pensamiento. Buenos pensamientos producen buenos sentimientos y buenos sentimientos producen buenas actitudes. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 12, el versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice: cambien de manera de pensar para que cambien de manera de vivir. El cambio de vida comienza con la mente. Así que el diablo, para cambiar la manera de vida correcta, moralmente correcta, espiritualmente correcta, incluso de los hijos de Dios, va a tratar de cambiar su manera de pensar. Ahí está el ataque. Allí está la guerra ahora mismo. Así que nosotros, como los primeros padres nuestros, nos tragamos la mentira y esa mentira nos enferma espiritualmente, moralmente y luego nos mata. De eso se trata esta serie, de eso trata esta serie. La mayoría de cristianos pueden distinguir una mentira diabólica cuando la mentira es clara, cuando la mentira viene al descubierto, cuando la mentira no tiene ninguna cobertura, cuando la mentira viene así cruda, directa. Yo creo que la mayoría de cristianos sabe distinguir esa mentira y inmediatamente la rechazan. Pero cabe la pregunta esta mañana: ¿por qué Adán y Eva no pudieron detectar la mentira que el diablo les vendió? Porque en la primera mentira, Satanás los estaba invitando a desobedecer a Dios, pero ellos no detectaron la mentira. Ellos, miren, ni siquiera, el diablo ni siquiera les dijo desobedezcan a Dios. Pero en eso acabó la primera mentira. Esa era la intención del diablo. Pero ¿por qué ellos no descubrieron el primer engaño? Porque el diablo no llegó diciéndoles a las claras: quiero que desobedezcan a Dios, quiero que se rebelen contra Dios, quiero que se autodestruyan ustedes desobedeciendo a Dios. Esa era la verdad, pero no llegó diciéndoles eso. Él comenzó este propósito con una mentira. Así que no es la mentira en sí, ¿cómo lo dijo?
las palabras que usó. El diablo llegó con engaño. Él llegó encubriendo el veneno con un buen alimento. De hecho, la Biblia dice que el fruto del que ellos no debían comer, dice que era agradable a la vista. Nunca se habían fijado en eso hasta el día en que el diablo se los ofreció. Era agradable a la vista, tenía una apariencia bonita. Hay frutos que tienen apariencias feas, como el kiwi. Para mí es esa cosa así verduzca, peluda. El otro que en algunos lugares le llaman, ¿cómo se llama? Mamón japonés, o le llaman hoy licha. Es una cosa así peluda que parece el virus del COVID-19. Pero que una vez que uno los abre, el interior es sabroso. Pero con el fruto, el primer fruto, el fruto que ellos iban a comer, el fruto prohibido para ellos, tenía buena apariencia. Así que el diablo usa la misma estrategia. Él, para engañarles, encubrió la verdad con un engaño. Y como le dije, lo mismo pasa con nosotros hoy. Las mentiras que hoy creemos del diablo destruyen nuestra dependencia de Dios. Esas mentiras encubiertas que él introduce, incluso en la fe cristiana, dañan nuestra creencia en el evangelio de la gracia por el Señor Jesucristo. Esas mentiras peligrosas son tan sutiles y suenan a veces a verdades bíblicas que nosotros sin tratar de investigarlas nos las tragamos y nos enferman. Mire lo que el apóstol Pablo decía acerca de este peligro que corremos. Colosenses capítulo 2, versículo 3 y el 4, Pablo decía estas palabras: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Interesante declaración del apóstol Pablo. Él dice que toda la sabiduría y todo el conocimiento apuntan a Cristo, se encuentran en Cristo. La fe cristiana debe ser cristocéntrica. La fe cristiana, bueno, es cristiana la fe. Debe poner en el centro de su creencia a Cristo, nadie más. Y perdone lo que le voy a decir, y Dios no se va a molestar por esto, porque esto es lo que la Biblia enseña. No voy a ofender a ninguna persona de la Trinidad con esto. Pero el centro de la iglesia de hoy no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se molesta porque yo diga esto, porque Él sabe que es la verdad. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo antes de irse de esta tierra, Él dijo cosas interesantes. Él dijo: el Espíritu Santo no tomará de sí mismo para darles a ustedes. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él les guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Así que el Espíritu Santo venía para guiarnos a Cristo, porque Cristo debe ser el centro de la fe cristiana. Hasta en eso nos ha engañado el diablo. Entonces nosotros no inquirimos, no investigamos que el conocimiento de Cristo, no anhelamos llenarnos de la verdad de Cristo, porque nos distraemos en cosas que no son el centro de la iglesia. No estoy diciendo que no hay que predicar del Espíritu Santo, pues yo lo hago. No estoy diciendo que no hay que esperar o rogar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y en las reuniones de nuestras iglesias. Claro que sí, claro que sí. Si para eso está aquí Él, bendito sea Él. Pero no es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia, de la fe, es Cristo Jesús. Y a veces estamos tan embebidos en que la fe cristiana que está hoy centrada en el obrar del Espíritu Santo, y oiga lo que le digo, en el obrar del Espíritu Santo,
porque ni siquiera se concentran en la persona del Espíritu Santo, sino en el obrar del Espíritu Santo. Ese es un engaño del diablo, porque terminan los que se inclinan por esta línea de pensamiento en la iglesia cristiana, terminan inclinados en cosas temporales, que el Espíritu Santo los sane. Bueno, y eso está bien, que el Espíritu Santo haga un milagro en sus casas, en sus trabajos. Y bueno, qué bueno que fuese solamente eso, pero se concentran en sensaciones del cuerpo, sentir un viento que te sopla, sentir que se te paran los pelos del cuerpo, sentir que se te aflojan las piernas y caes al suelo, sentir una risa incontrolable, desmayarse sin ningún sentido, y dicen, todo eso es el Espíritu Santo. Y qué triste es que la iglesia hoy, teniendo tanta riqueza de conocimiento y sabiduría en Cristo, nos vamos detrás de cosas que quién sabe si en verdad las manifiesta o las produce el Espíritu Santo. Yo no estoy dudando de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Se lo repito, no estoy dudando de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, pero muchas de las aparentes manifestaciones sobrenaturales de la iglesia hoy no es el Espíritu, no es el Espíritu Santo. Es nuestra alma. Muchas veces es histeria colectiva. Muchas veces es el diablo entreteniéndonos. El diablo entreteniéndonos. ¿Sabe? El diablo sabe. Lo sabe. Como le dije, él ha vivido miles de años antes de nosotros, y el tipo es astuto. Él sabe que si nosotros tenemos necesidad de comer, él sabe que si nosotros tenemos necesidad de ser sanados, él sabe que si nosotros tenemos cualquier clase de necesidad, hacemos hasta lo imposible por conseguirlo. ¿Sabe? Es más, hay gente que cuando está enferma y Dios no lo sana, comienzan a tomar atajos. Incluso algunos van a hechiceros, curanderos, brujos. Algunos toman remedios, y no estoy hablando de la medicina natural, estoy hablando de ¿qué voy a decir? De tomas milagrosas, mágicas, para poder ser sanados. Sí, y le estoy hablando de cristianos del siglo XXI. ¿Sabe lo que el diablo le dijo a Dios? Cuando Job estaba enfermo, le dijo, piel por piel el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Si el hombre, lo que el diablo estaba queriendo decirle a Dios es, si el hombre cree, si el ser humano cree que su vida está en peligro, se puede arrancar la piel para dármela a mí y que yo lo sane y que yo le prolongue la vida y que yo le dé lo que necesita. Así que hay una venta barata al 2x1, al 5x1 de evangelios que no son el evangelio de Cristo Jesús. Sigo leyendo, vuelvo a leer Colosenses capítulo 2, versículo 3. Todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento se encuentran presentes en Cristo Jesús. De hecho, la Reina Valera del 60, la Reina Valera actualizada, también dicen, el conocimiento y el misterio de Dios, dice, es Cristo mismo. Cristo debe ser el centro. Él es el centro de la iglesia y nadie más. Ahorita le acabo de decir, no es el Espíritu Santo. No es. Tampoco es el ser humano. Y aquí es donde comienzo a entrar en este asunto de el evangelio según el diablo. Mucha de la iglesia de hoy está centrada en el hombre, en el ser humano, en la mujer, en las necesidades de los hombres y las mujeres. El evangelio moderno, centrado en el ser humano, no es el evangelio de Cristo. El centro del evangelio es Cristo, lo que Él es y lo que Él hizo por sus hijos, por los hijos de Dios. Ese es el evangelio. No es el centro del evangelio, no soy yo, no es usted, no somos nosotros para que Él supla nuestras necesidades. Y lastimosamente,
El evangelio moderno, el evangelio popular, el evangelio que, lo voy a decir tristemente, el evangelio que rápidamente llena sus auditorios, el evangelio que rápidamente llena sus cuentas bancarias, el evangelio que rápidamente se vuelve próspero económicamente, el que se vuelve popular. Es el evangelio que te vende la idea de que tú eres el centro de todo y que Dios mismo está interesado solamente en hacerte feliz, en darte dinero, en darte amor, en llenarte las cuentas del banco, en darte el carro soñado, la mujer soñada, el matrimonio soñado. Y eso, todo eso, aunque es bueno y necesario, no es lo más importante de la vida. De hecho, el Nuevo Testamento dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? Hay algo más importante que el cuerpo, el alma. De hecho, Santiago dice que el propósito de la predicación es la salvación del alma. Así que vuelvo al punto aquí: el centro del evangelio es Cristo. Vuelvo a Colosenses y espero que pueda terminar esto hoy. Ya llevo más de media hora en esto. Colosenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. El versículo 4 dice: les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Pablo está aclarando: el centro de todo es Cristo. ¿Quieren buscar sabiduría y conocimiento? Miren a Cristo, indaguen en Cristo Jesús, en Él. Él es el centro, Él es el centro de todo el universo, Él es el centro de la iglesia, Él debe ser el centro del cristiano mismo. Así que dice: busquen en Él, y después sigue diciendo: les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque él está diciéndonos lo que el diablo es capaz de hacer, de ocultar el engaño, de ocultar la falsedad en cosas bonitas, en frases bonitas, incluso frases bíblicas sacadas de contexto. Pablo sabía que el enemigo era capaz de engañarnos. Pablo sabía que el mentiroso es eficaz cuando planta el engaño con frases bonitas, frases que suenan bien, mentiras que aceptamos, porque las dijo el apóstol fulano de tal, porque las dijo el profeta fulano de tal, porque las dijo el pastor ese famoso que sale en la tele, aquel que tiene la gran iglesia, y el pastor lo gritó agitando la Biblia en la mano. Y entonces decimos: si lo dijo ese pastor que sale en la tele y que ora y que vota gente y que tiene la Biblia en la mano, pues seguramente eso que dijo está en la Biblia, pero no nos consta y ni siquiera tenemos el cuidado de ir a verificar si eso es cierto. Saltamos, gritamos y decimos amén, porque la histeria de la multitud se nos contagia. Como cuando usted va al estadio y meten un gol y usted está sentado entre la multitud y meten un gol. Y más si es un gol que es determinante para una victoria, para sumar puntos, para ganar una copa, para evitar el descenso. La gente salta como si tuvieran resortes en los pies y gritan a todo pulmón ese gol. Y es un grito prolongado. Es bien difícil no sentirse contagiado de la emoción del momento, embriagado de la pasión del momento. Es difícil quedarse así. Uno, aunque sea sentado, grita gol, empuña los brazos hacia así, lo que fuese, se ríe. Si es que no saltás con la multitud gritando gol y abrazás al de lado, al de frente, al de atrás, extraños que no conoces. Porque esas emociones, las emociones se contagian. Las emociones se contagian. Y entonces hoy
nosotros creemos las cosas como si fuesen verdad porque las dijo alguien con una Biblia en la mano, sin tomarnos el cuidado de ir a investigar. Y así también es más fácil tragarse la mentira, tragarnos el engaño. Porque, ¿cómo es que entra? Perdóneme lo que le voy a decir. ¿Cómo entra el engaño a la iglesia? No entra con un hombre vestido de negro, con la Biblia satánica aquí cerca de su corazón, diciéndole: hoy les voy a hablar del diablo y les voy a hablar de Satanás y del plan maravilloso que él tiene para nosotros. Porque eso es lo que cree la iglesia satánica. No, él no aparece así. Quienes se encargan de meter el engaño a la iglesia son falsos maestros, falsos predicadores. Algunos también que no son falsos, algunos también que son genuinos hombres y mujeres de Dios, están repitiendo mentiras porque son haraganes para verificar. Algunos están repitiendo mentiras desde los púlpitos porque eso vende, eso suma adeptos y suma dinero en nuestras cuentas bancarias. Perdone, yo sé que estoy siendo brutalmente honesto esta noche, pero necesito comenzar poniendo en claro que el engaño es abusivo y que está aquí y que nos está destruyendo. Eso es lo que ha convertido a esta iglesia, a esta generación de cristianos en gente débil, en gente que cualquier cosa lo anula. Veo las iglesias y escucho a los pastores ahora mencionar cómo la pandemia diezmó sus congregaciones y cómo hay gente que no va a la iglesia porque tiene miedo del contagio, pero sí va a trabajar, pero sí van al gimnasio, pero sí van a hacer cosas de compras, van de compras al supermercado, se suben en un bus atestado de personas, caminan por la calle y se topan con extraños, incluso algunos de ellos no usan mascarilla, no tienen el cuidado, pero tienen miedo de ir a la iglesia, tienen miedo de que se contagien adorando a Dios. ¿Cómo es eso? Dios te guarda en la calle, en el bus, Dios te guarda en el supermercado, en el mercado, Dios te guarda en el trabajo, pero ¿no te puede guardar en la iglesia? Bueno, quiero leer un pasaje, 2 Corintios 11, versículo 13 y 15. Porque oiga lo que Pablo decía, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Oiga eso. Entonces, el mejor truco del diablo es hacerte creer que sus ideas, o mejor dicho, hacerte creer que las ideas de estos hombres y mujeres que Pablo menciona aquí, falsos apóstoles de Cristo, falsos hombres de Dios, hacerte creer que lo que ellos dicen es verdad, aunque no te conste. Y eso dice, no se asombren de eso, porque incluso el diablo se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Él sabe cómo hacerlo porque fue uno de ellos. Entonces le decía que el mejor truco del diablo es hacerte creer que esas ideas mentirosas son las ideas de Dios. Y te las dice, te las repite, te las venden escritas en un libro, te las dicen en las redes sociales, te las meten por donde pueda, en la iglesia, en canciones, en frases, qué sé yo. Y así el diablo crea su propio evangelio, una perversión del evangelio verdadero. Por eso es importante tener los ojos abiertos, por eso es importante tener claro cuál es la verdad del evangelio de Cristo. El tiempo me avanzó y el tema de hoy que era Dios
solo quiere hacerte feliz, que es una de las mentiras más comunes y más populares de este tiempo. No voy a poder abordarlo este día, pero le prometo continuar justo aquí donde me quedé hoy, el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a entrar en materia, vamos a hablar de este primer engaño. Dios solamente quiere hacerte feliz. Pero pensemos un momento en esto que le acabo de decir. Necesitamos entender que el espíritu del engaño, del tiempo final, está haciendo todo lo que puede, por varios frentes, por varias, voy a decir, trincheras, enviando emisarios, creando ideas, para que nosotros no creamos el evangelio verdadero y creamos a un falso evangelio, el evangelio del diablo. Por eso quiero invitarle a usted a que todo lo que escuche desde un púlpito, usted vaya y lo filtre por el filtro, el colador de la palabra de Dios. Porque la Biblia es nuestra única norma de fe. Todo lo que tenga que ver con fe, hay que filtrarlo por lo que la Biblia dice. No se deje engañar. Los tiempos son finales y el engaño está con toda su maquinaria hoy para arrastrar a cuantos pueda. Por eso es que me llama la atención cuando uno lee en Tesalonicenses, cuando habla de la segunda venida del Señor. Dice que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía casi general de los fieles. Habrá un tiempo, quiere decir entonces, que las iglesias quedarán casi vacías. ¿Será este tiempo ese? ¿Estaría la Biblia hablando de este tiempo? Y también Apocalipsis dice que la gente que se queda a la gran tribulación es una cantidad de gente imposible de contar. Una multitud de toda raza, nación, pueblo y lengua, imposible de contar. Es triste, pero eso es lo que va a pasar. Por eso usted evite ser de los que se quedan. Amemos la palabra, indaguemos en la palabra, busquemos a los hombres de Dios que nos hablan de la palabra. Estos que no te venden emociones, estos que no tratan de meterte ideas emocionalistas en la cabeza, sino que tratan de enseñarte la palabra de Dios. Si usted está en una iglesia así, no se mueva. Aunque todo mundo salga corriendo, aunque todo mundo salga en tropel para la iglesia nueva, donde votan y recogen gente y lo vuelven a votar, donde todo mundo se emociona, quédese aquí. No estoy diciendo que danzar y cosas como esas sean necesariamente falsas, pero si eso es lo más importante para una iglesia, hay que sospechar de eso. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a no ser engañados y que Dios nos ayude a nosotros, los que hablamos la palabra, a ser genuinos, a decir la verdad. Que Dios nos guarde, que Dios me guarde. Gracias por su atención y quiero orar. ¿Le parece? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y te queremos pedir perdón, Señor, por nuestra negligencia para congregarnos, para orar, pero también para nuestra negligencia para no buscar, para no indagar en tu palabra primero. Señor, te queremos suplicar que de una manera sobrenatural tu Espíritu Santo venga aquí para rubricar, para sellar lo que aquí se ha dicho. Que en los próximos días el Espíritu de verdad confirme esta verdad en nuestros corazones y pueda disipar las dudas y la mentira del diablo. Padre, en el nombre de Jesucristo te rogamos, llénanos de tu conocimiento y tu verdad. Señor, que haya una sed en nuestros corazones, en nuestros espíritus, por buscar de ti, por estar contigo, por adorarte a ti, por
escudriñar tu palabra. Guárdanos del engaño, guárdanos. En este momento también quiero pedirte por cada hijo e hija tuya, por sus necesidades económicas, de salud, familiares, laborales, espirituales, que tú puedas suplirlas, llenarlas, manifestar tu gloria en ellos. Gracias te damos esta noche, muchas gracias. Y descansamos en ti, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Y antes de irme quiero invitarle a nuestras reuniones de celebración y de estudio de la palabra de Dios. Presencialmente, ya abrimos la iglesia hace más de un mes y tenemos 2 reuniones el día domingo. Una a las 9 de la mañana y otra a las 11 de la mañana. Estamos recibiendo personas desde los 14 años en adelante, sin ninguna restricción de mayoría de edad. Así que le invitamos a usted a que esté con nosotros, a que pueda adorar con nosotros y estudiar la palabra de Dios. De hecho, el domingo comienza una serie nueva en la iglesia, una serie que he llamado Desatando el Poder de la Oración. Y vamos a aprender a orar como la Biblia dice que debemos orar. Porque orando así obtendremos respuestas de Dios. Así que será una serie corta, pero es importante que aprendamos de eso. Así que yo realmente espero verle a usted el domingo en nuestra iglesia, Centro Cristiano Vida Internacional. Estamos ubicados en la 18 Avenida Sur, número 1, entre la 23 y 25 calle Poniente, a la vuelta de Super Repuestos. Ahí está el auditorio Vida Internacional en Santa Ana. Así que espero verle allí. Un abrazo para todos. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga.